Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. En el día de hoy, precisamente, en este 23 de mayo, estamos conmemorando el 50 aniversario de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno, el líder del Movimiento Popular Dominicano, MPD, que para entonces era la principal fuerza de la izquierda revolucionaria en la República Dominicana. Maximiliano Gómez fue encontrado muerto junto a Miriam Pinedo. Esto ocurrió en Bruselas. La señora Pinedo era la viuda de Otto Morales, otro líder de la izquierda que fue muerto en la República Dominicana. Todo lo que tiene que ver con la muerte de Maximiliano Gómez sigue aún hundido en hipótesis. No hay una información precisa sobre cuáles fueron las causas de esta muerte. En principio, lo que planteó la autopsia es que murió por monóxido de carbono, como ocurre con las parejas que mueren en los moteles cuando están en un espacio cerrado con un vehículo encendido, pues se encuentran después las parejas muertas por el monóxido de carbono o dentro de un vehículo con algún escape, se prende el aire acondicionado, la gente se queda dentro y puede morir por monóxido de carbono. La muerte por monóxido de carbono es común. Sin embargo, en el caso de Maximiliano Gómez, siempre hubo otras hipótesis. ¿Cómo y por qué estaba en Europa? Él vivía en París y esto ocurrió en Bruselas, donde él visitaba porque había una comunidad de dominicanos. Maximiliano Gómez se fue del país después de salir de la prisión. Él estaba encarcelado. Entonces, el Movimiento Popular Dominicano, coordinado por Otto Morales y Amin Abel Hasbún, organizaron el secuestro del agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, el coronel Crowley. Para poder poner en libertad a Crowley, exigieron la libertad de El Moreno y de otros 20 presos políticos de la izquierda, que todos se fueron al exilio. Pero ¿qué ocurrió con todos los que tuvieron participación en el secuestro de Crowley? Que todos murieron, incluyendo los dos principales cabecillas del secuestro, Otto Morales y Amin Abel Hasbún. Por lo que también la muerte del Moreno se asocia a ese desafío al imperio y se habló siempre de que detrás pudo haber estado la izquierda no, la CIA, pero entonces también habían conflicto entre las izquierdas. Estaban los pro-chinos y los pro-soviéticos que tenían enfrentamientos a muerte. El Moreno era pro-chino y entonces también la hipótesis de que pudo provenir la muerte de ese enfrentamiento que había entre las izquierdas, o que pudo provenir la muerte de la señora Pinedo, que estaba pues descontrolada porque después de la muerte de su esposo
ella pudo haber entendido que el responsable de lo que ocurrió con su esposo fue justamente Maximiliano Gómez. Entonces, ahí hay una maraña que todavía no se desenreda, pero hay una obra muy importante para los que quieran conocer toda esta etapa y todo lo que tuvo que ver con la muerte del Moreno. Esa obra la escribió Pablo Gómez Borbón, un dominicano residente en Bruselas, y se titula precisamente Morir en Bruselas. Y está considerada, Tony Raful dice que es lo mejor y más completo que se haya escrito sobre ese episodio de nuestra historia. Entonces, señores, bueno, hubo un cambio en la Lotería Nacional después del escándalo de un premio el día primero que no se sacó del bolo. No se sacó del bolo. Hubo una componenda. El no vidente admitió esta semana que él no sacó ningún bolo, que lo habían involucrado en este fraude, que esto fue ensayado, que esto fue preparado. Entonces, se había sido cancelado hace un tiempo una persona que estuvo dirigiendo los sorteos por muchísimo tiempo sin que se presentara ningún problema, y hay un tema de competencia entre las propias bancas, porque entonces el señor que estaba como administrador de la Lotería Nacional, que ahora está suspendido, es un banquero que responde a otros banqueros. El error de poner esto en gente que tenía serios conflictos de intereses. Ahora está Kiko Tabar, que estará de manera interina. Yo me imagino que para relanzar la credibilidad de esa institución y jamás volver a cometer el error que se cometió, llevando a que gente del sector de la banca fuera que la dirigiera y gente con un historial que no avalaba una designación como esa al frente de la Lotería Nacional. Es decir, que yo espero que hayamos aprendido la experiencia y que después de Kiko Tabar, cuando ya Kiko, que va a estar ahí de manera interina porque él está honorífico y me imagino que es para relanzar, para reorganizar, para reorientar las cosas, ojalá que ahí no se vuelva otra vez a cometer ese error que se cometió. Entonces, señores, por otra parte, el presidente despejó cualquier dudas sobre la posibilidad de que este año se hiciera una reforma fiscal. Ese fue, digamos, uno de los principales puntos de la conversación que sostuvo con los periodistas Alicia Ortega, Uchilora, y bueno, se pospone la reforma fiscal para el año 2022. No deja de ser un alivio, pero el hecho de que no se haga una reforma fiscal no quiere decir que el problema que nos llama a hacerla no esté ahí y que con no hacerla eso no se torne mucho más grave. Pero es evidente que no hay condiciones en estos momentos para el tema fiscal. A propósito, vamos a presentar inmediatamente un fragmento de la reflexión que hizo el presidente Luis Abinader sobre las inconveniencias de aplicar una reforma fiscal en el año 2021. Adelante. Mira, Alicia y Uchi, yo estoy llevando ahora mismo 12 reformas al mismo tiempo. 12 reformas que están caminando las 12 con su responsabilidad y con sus equipos. Me siento todavía que debimos haber avanzado en algunas de ellas en mayor medida. Esa es, por ejemplo, la reforma del sector eléctrico, que es una de ellas, aunque ya firmamos el pacto eléctrico y se están cumpliendo. La otra reforma es la reforma de la policía y la seguridad ciudadana, que también pienso que debimos haber avanzado
más. Otra de las reformas es la reforma a la Ley de Seguridad Social, que ya en el día de ayer pues lo anunciamos, un pacto con tripartito para trabajar y creo que se va a avanzar bastante para, como dice la misma Ley de Seguridad Social, hacer las modificaciones del lugar. Tenemos también la reforma en términos de la transparencia y la independencia de la justicia, que si bien lo hemos realizado de hecho en términos de un Ministerio Público independiente, es un tema pendiente para blindar realmente en el país un Ministerio Público independiente y una justicia que realmente no sea totalmente apolítica, apartidista y honesta. Estamos también llevando una reforma en todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado. Ahí también debemos avanzar, siento que debemos avanzar más. Hemos avanzado y ahora en junio incluso vamos a inaugurar en aduanas 24 horas, el sistema de 24 horas, o sea que un furgón saldrá en 24 horas. Pero también en términos que llama burocracia cero, todavía está en el Congreso, estamos presionando para poder avanzar en mayor medida. Otra de las reformas que tenemos pendiente es en términos de el servicio exterior, que también hemos avanzado, y lo que tiene que ver también en nuestra relación con Haití. Es una reforma importante que estamos haciendo. Otra reforma es la transformación digital, que también ya está lista, pero tenemos que pensar también aplicarla. Otra de las reformas que tenemos es la reforma fiscal también, que es algo que primero va a ir con un consenso. Nosotros la vamos a llevar de toda la sociedad y estamos ya trabajando también en esa reforma fiscal. Bueno, ya mencioné la seguridad social también, pero la reforma del sistema de salud. Este país no puede continuar con el sistema de salud. Nosotros tenemos que, si bien la pandemia nos ha afectado, pero también ha desnudado el sistema. Y otra de las reformas que tenemos también, y ahí no hemos podido avanzar y está pendiente avanzar, es en la reforma de la calidad educativa. Tenemos el 4%, pero todavía no hemos atendido lo que es la calidad de la educación. Esa es otra también que, como esperamos, sea presencial a partir ya de septiembre. Aunque ya se va a empezar semipresencial, pero ya que todo el sistema empiece presencial en septiembre. De esas reformas que he mencionado, hay algunas que hemos avanzado bastante, pero hay otras que siento ansiedad que debimos avanzar más, aún hayan pasado solo 9 meses. Muchas de estas reformas son de años pendientes, porque aquí yo llegué al gobierno con 2 grandes crisis: la crisis de la pandemia y la consecuente crisis económica. Gracias a Dios, la crisis de la pandemia hemos avanzado, tenemos somos el segundo país latinoamericano de mayor nivel de vacunación después de Chile, tenemos un nivel de letalidad de los más bajos también, y en la parte económica ya hemos logrado reactivar la economía a niveles positivos, incluyendo también el turismo. O sea que esas 2 grandes crisis que encontramos, yo pienso que la hemos manejado de la mejor manera en términos relativos con la situación que está, pero aquí habían crisis de décadas, reformas por décadas, que todavía están pendientes y que nosotros le estamos trabajando concomitantemente, es decir, al mismo tiempo. Una de esas reformas, que es la reforma fiscal, ¿verdad? Que dice que ya se está buscando un consenso para eso. Digo, perdón, estamos presentándola para llevarla a un consenso. Vamos a ver cómo va a ser eso, porque aquí se han hecho supuestamente una cantidad de reformas fiscales, pero es que le llaman así a simple aumentos de impuestos y creación de nuevos impuestos. La reforma no se ha hecho en el sentido de que no se ha cambiado la base tributaria. Es decir, el 67% de las recaudaciones del Estado a través de impuestos se hacen a través de impuestos al consumo, que lo pagan fundamentalmente los más pobres. Entonces los que menos tienen pagan más, los que más tienen pagan menos. Esta reforma fiscal que se está planificando contempla eso.
gravar más el patrimonio, las utilidades, que no el consumo? Mira, esto es una reforma integral, pero yo pensaba que te voy a mencionar sobre el tema de la reforma tributaria. La reforma fiscal, Uchi, no solamente es reforma tributaria, es reforma del gasto público. Es también que tenemos que gastar mejor. Y en eso hemos avanzado, pero también tenemos que mejorar. La gente habla de publicidad. Nosotros estamos gastando un 25% de la publicidad que se gastaba antes. Nosotros estamos gastando un 25% de todo lo que es gastos de representación de lo que se gastaba antes. Hemos eliminado muchísimas otras instituciones y creo que debemos seguir eliminando. O sea, la primera parte de esa reforma fiscal es la reforma del gasto público. O sea, la política fiscal es política del gasto público y política tributaria. Entonces nosotros también tenemos que decirle al país, miren, este es el presupuesto. Yo no quiero presentar una reforma tributaria sin presentar el presupuesto del 2022 y decirle, mira, nosotros le vamos a pagar bien, le vamos a llevar a los policías a $500 para que esos policías realmente nosotros poder exigirle y tener una policía profesional. Nosotros tenemos que invertir más en salud. Nosotros tenemos que llevar agua a todos los hogares dominicanos. Eso es parte del gasto público, de lo que nosotros tenemos que presentar. Entonces, al mismo tiempo decir, bueno, ¿y de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de aquí. Y yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, que hay exenciones que nosotros tenemos que eliminar, que ya cumplieron su medida y que tenemos nosotros que eliminar. Y también hay impuestos que tenemos que eliminarlo y hay otros que tenemos que disminuirlo y también extender la base, porque uno de los problemas también es la informalidad, Uchi. El 56% de la población dominicana no paga impuestos. O sea, es un tema que tenemos que presentar. Ahora, ¿en qué vamos a gastar? Es tan importante que cómo vamos a recaudar. Obviamente, esto no es para aplicarlo en este año. No hay condiciones ahora mismo para aplicar una reforma fiscal. Eso es ya estar de acuerdo con la reforma fiscal para ver cuándo es el mejor momento para implementarla. Señores, vamos a una pausa y al regreso entonces, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Bueno, fue convocado ya esta semana el Consejo Nacional de la Magistratura para empezar el proceso de escogencia de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. Mientras tanto, el actual Tribunal Superior Electoral está sumido en el caos. Su presidente se ha declarado ley, batuta y constitución, es decir, ha establecido una dictadura en un órgano colegiado, ha dispuesto de cancelaciones de manera unilateral, cosa que no tiene potestad para eso, tiene intervenida todas las áreas, ha limitado la capacidad de movimiento de los otros miembros del Tribunal Superior Electoral y boicoteado la posibilidad de reunirse para actuar como tiene que hacerlo un mecanismo colegiado. La verdad es que eso debería tomar un rumbo institucional porque nos hace mucho daño. Pero vamos a ver de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. A casi un año en la presidencia, el presidente Luis Abinader le concedió una entrevista a los periodistas Alicia Ortega y Uchi Lora, donde abordó diversos temas, entre ellos salud, educación, reforma fiscal, entre otros. El presidente de la República manifestó la noche del pasado miércoles que una reforma fiscal sería cuesta arriba en este 2021 y que la fecha clave será consensuada con la sociedad. Durante una entrevista con los periodistas Alicia Ortega y Uchi Lora, el jefe de Estado indicó que el gobierno trabaja en la reforma, pero la misma será debatida antes de aplicarse. Aclaró que ahora mismo no hay condiciones para una reforma fiscal, pero hay que ponerse de acuerdo para ver cuándo es el mejor momento para implementarla.
Asimismo, el presidente afirmó que en los próximos meses se propone aumentar el salario mínimo como parte de las compensaciones que hará el gobierno ante las alzas de precios de los productos de consumo masivo. El gobernante señaló que como resultado de la pandemia, el consumo de alimentos es mayor que la producción y que ante el alza de precios se está asistiendo a los productores. De igual forma, el mandatario volvió a referirse a las 3 causales del aborto en el Código Penal que se debate en la Cámara de Diputados. Abinader precisó que pese a que es católico practicante, está a favor de la interrupción del embarazo en 3 excepciones, desde cuando era candidato presidencial. Durante la entrevista, el presidente dijo que conocía que había investigaciones en curso contra el diputado Miguel Gutiérrez Díaz, que fue apresado el pasado lunes en Estados Unidos con una orden de arresto bajo supuestos cargos de narcotráfico, y advirtió que el que la hace la paga, sea del partido que sea del nivel social que sea. Así también el jefe de Estado habló sobre el tema de las vacunas y manifestó que el gobierno dominicano no le ha pagado dinero a la farmacéutica Pfizer y que irá desembolsando recursos conforme vayan llegando las dosis de vacuna. El mandatario sostuvo que en el caso de AstraZeneca, el gobierno tampoco le ha pagado dinero porque fue una compra del sector privado. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Miguel Gutiérrez, fue arrestado por autoridades estadounidenses cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami, alegadamente bajo cargos de narcotráfico internacional de drogas. El legislador fue el diputado más votado en Santiago y el quinto a nivel nacional en las elecciones congresionales de julio de 2020. Gutiérrez Díaz, de acuerdo a la acusación, fue miembro de una banda transnacional de droga del 2014 al 2017, la cual operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. De ser condenado, podría enfrentarse a cadena perpetua. La acusación federal también inculpa a Gutiérrez Díaz por conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos, conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y conspirar para poseerla con la intención de distribuir cocaína. La acusación fue emitida por un gran jurado federal en Miami el pasado 11 de marzo de este año. Miguel Mejía, la persona no vidente vinculada en el fraude de la Lotería Nacional, admitió que no pasó el bolo a la presentadora de televisión y dijo que le ofrecieron 800,000 pesos por participar en el entramado. Mejía describió su participación en el hecho durante una entrevista telefónica que le concedió al programa radial El Sol de la Mañana. Fui víctima de un engaño por creer en algunos seres humanos. Me buscaron por ser disque hábil para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país, reveló el señor con discapacidad visual durante la entrevista telefónica que le concedió al programa radial El Sol de la Mañana. Mejía estaba consciente de la acción fraudulenta, pero aduce que la propuesta que le hicieron originalmente fue para un sorteo fuera del país por su habilidad. Dijo estar arrepentido y que era la única y primera vez, al indicar que devolvió los 800,000 pesos que le pagaron por realizar la trampa. Señaló que el fraude millonario con el bolo número 13 se planificó desde marzo pasado y no fue hasta 2 meses después que se decidió llevar a la práctica. Reveló además que ensayó con la locutora cómo hacer la trampa sin levantar sospechas. A pesar de los señalamientos, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura la resolución del contrato de fabricación y suministro entre Pfizer y el gobierno de la República Dominicana para la adquisición de 9.999.990 dosis de la vacuna para la prevención de la COVID-19. La pieza aprobada en sesión extraordinaria contó con el voto a favor de 99 legisladores y 57 en contra. El contrato para la adquisición de 9.9 dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer viola la inmunidad soberana de República Dominicana sobre sus activos existentes o futuros para responder ante cualquier proceso legal relacionado con los efectos de este convenio. El gobierno admitió que existe gran inequidad en la mayoría de los contratos que ha firmado para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, pero que ha asumido ese riesgo porque le ha importado más la vida de los dominicanos que las circunstancias inevitables de esas contrataciones. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó que todos los contratos han sido suscritos en condiciones de desigualdad para el país, pero que el gobierno lo ha hecho para asegurarse la provisión de las vacunas y así garantizar la inoculación de la población adulta. En tanto, diputados del Partido de la Liberación Dominicana condenaron el acuerdo porque, entre otros argumentos, el contrato estipula que la empresa no enfrentaría eventuales demandas por parte del país si las vacunas no arriban en el tiempo acordado.
El contrato ya había sido aprobado por el Senado de la República, por lo que el Poder Ejecutivo ya tiene la potestad para avanzar con la compra de estas vacunas contra la COVID-19. El 75% de la construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar fue levantada en el gobierno del expresidente Danilo Medina, trabajo que fue reconocido por el presidente Luis Abinader al inaugurar los primeros 2 edificios del hospital. Al entregar el edificio del Hospital Materno Infantil consulta externa en los centros de seguridad, monitoreo y de patología forense, el mandatario dijo que en términos de construcción los 3 edificios que componen la obra sanitaria se encontraban en alrededor de un 75% a su llegada al poder. En realidad esto es una obra, y yo lo tengo que decir con toda sinceridad, que en condiciones normales, en términos de la decencia y la continuidad del Estado, debería de estar aquí presente junto en esta inauguración la pasada administración, porque fue obra de ellos la gran parte de esta construcción y esa es la verdad, dijo el presidente Abinader durante su discurso. Detalló que en la pasada gestión se invirtieron 14.861 millones de pesos y que durante su gestión se han facilitado 500 millones de pesos para terminar la obra. El mandatario habló luego de que la senadora por el Distrito Nacional Farideh Raful dijo que esta obra no hubiera sido posible sin la llegada del Partido Revolucionario Moderno al poder. Tuvo que llegar el presidente de la República y el PRM para poder reasumir esos compromisos, dijo Raful previo al discurso del mandatario. El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Pacto Social de la República Dominicana, a través del cual se busca el consenso para la modificación de la Ley 87-01 sobre la seguridad social y el Código Laboral Dominicano. Llamó a toda la sociedad a sumarse a este gran pacto de país, que es el proyecto de todos los dominicanos y dominicanas. De su lado, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo que el pacto tiene como finalidad la revisión y reforma del marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social en la República Dominicana. De Camps afirmó que con el pacto social, el gobierno central busca impactar de manera positiva el ciclo de empleo y el trabajo, asegurando una vida digna y justa para los dominicanos. En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, Rafael Pepe Abreu, definió el diálogo nacional como un hecho histórico, al tiempo que consideró que el presidente Abinader ha visto más allá de la curva al haberlo planteado como una gran necesidad. El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, desvinculó a la gestión que tuvo en esa cartera el pasado gobierno de la querella interpuesta por Antonio Marte contra él y otros funcionarios, alegando mal manejo de los fondos derivados de la recaudación de impuestos de los combustibles. Lo que el senador Antonio Marte y quienes le acompañan en la denuncia presentada en la Procuraduría General de la República están llevando a cabo es una burda y malintencionada manipulación de la opinión pública con el vil fin de dañar reputaciones a través del juicio mediático y social, adujo en una nota de prensa. Mientras el exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reaccionó a la querella presentada contra él y otros 2 exfuncionarios de la gestión de Danilo Medina por un alegado uso indebido de fondos recaudados de los impuestos a los combustibles. Montalvo rechazó la imputación a su gestión en esa cartera y le atribuyó a personajes de dudosa reputación su ejecución. Aseguró que durante su cargo, el cual desempeñó en los 8 años del gobierno de Danilo Medina, el Ministerio de la Presidencia nunca intervino en la asignación de recursos provenientes de los fondos de los combustibles. En la denuncia de Marte se hace referencia a que los exministros Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero usaron 17,000 millones de pesos en el programa ilegal de asfalto cuando debieron ser utilizados por el Intran para el desarrollo vial y el cambio o reestructuración de las flotillas del transporte deterioradas. La propuesta Brazos Abiertos es el logo ganador de Marca País y en lo adelante representará la imagen internacional de República Dominicana. El anuncio se hizo en una gala que encabezó el presidente Luis Abinader en el Teatro Nacional. El ganador del concurso, Una República Llena de Talento, que fue organizado por la Comisión Multisectorial de Marca País, fue elegido por la ciudadanía a través de su voto por las redes sociales, según anunció la directora del concurso, Giselle Sangiovanni. Con el 53% de votos, Isabela Fernández, la creadora del logotipo Brazos Abiertos, ganó el concurso Una República Llena de Talento. Los brazos abiertos de República Dominicana ante el mundo es el concepto transmitido por la joven diseñadora a través del logotipo, el cual representará la media isla ante el resto del mundo. Isabela también resultó ganadora de 3 millones en equipos electrónicos para desarrollar su proyecto de emprendimiento, así como una beca completa para el Miami Art School. La candidata mexicana Andrea Mesa es la nueva Miss Universo 2021.
Mesa, quien tiene 26 años, proviene del estado de Chihuahua. La modelo cuenta con una licenciatura en Ingeniería de Software y es activista enfocada en los derechos y la inclusión de las mujeres. Miss India, Adeline Castellino, fue la tercera finalista. Miss Perú, Yannick Maceta, la segunda. Mientras, la Miss República Dominicana, Kimberly Jiménez, logró el puesto de la cuarta finalista del Miss Universo. La representante dominicana logró un excelente desempeño en el concurso desde las galas previas hasta el gran día, la noche del domingo 16 de mayo. La representante dominicana logró un excelente desempeño en el concurso Miss Universo desde las galas previas hasta el gran día, la noche del domingo 16 de mayo. Jiménez se convierte en la primera candidata que logra llegar al top 5 desde Adaime de la Cruz en Miss Universo 2009, quien quedó como primera finalista. Finalmente, los candidatos ajenos a los partidos políticos son los grandes ganadores en los históricos comicios del pasado fin de semana en Chile para elegir a la convención encargada de redactar una nueva constitución para el país y reformar la Constitución de 1980. La suma de los independientes con las dos grandes listas de la oposición, Apruebo Dignidad con 28 escaños y Lista del Apruebo con 25, supera los 2/3 de los 155 escaños de la convención, que contará con 17 cupos reservados para los pueblos indígenas y tendrá paridad entre hombres y mujeres, algo inédito en el mundo. Con ese conteo, la candidatura de la derecha oficialista, respaldada por el presidente Sebastián Piñera, que se presentaron en una única lista llamada Vamos por Chile, se queda con 37 escaños, lejos de los 52 necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna y vetar artículos. Durante todo el fin de semana, los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes de la Convención Constituyente que escribirá la nueva Carta Magna. La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. A propósito de la vergonzosa experiencia que el país ha vivido esta semana con un legislador que fue apresado en Miami, me refiero al diputado del PRM, Miguel Cruz, fue apresado en Miami, donde desde el 11 de marzo un jurado aprobó una acusación formal por narcotráfico, por una red internacional de narcotráfico entre República Dominicana, Colombia y Estados Unidos, de la que es parte importante, según la acusación, este legislador. La pregunta es, ¿quiénes tienen responsabilidades en el hecho de que gente del narcotráfico pueda venir a la política a competir de manera desleal con personas que no disponen de los recursos de los que ellos pueden disponer, aunque tengan la vocación de servicio, aunque tengan la sensibilidad necesarias para el ejercicio de la política, pero se termina imponiendo los recursos se terminan imponiendo. El señor en cuestión, el señor Miguel Cruz, es uno de los diputados más votados de la República Dominicana, el quinto lugar entre 190 y tantos diputados, pero además es el primero, el más votado en Santiago de los Caballeros, no por ninguna suerte de liderazgo, sino por el derroche de recursos en una campaña. Los partidos suelen lavarse las manos diciendo que no saben, que ignoraban que cuando le ocurre una cosa como esta, que
esa persona fuera un narcotraficante. Cuando un partido dice que no conoce de la actividad de una persona que lleva como candidata, está mintiendo. En los pueblos, en los barrios de este país, todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo sabe quién es quién. Lo que pasa es que a veces, cuando la prioridad es ganar, estamos hablando de un hombre que no solo busca muchos votos para su candidatura, sino que busca recursos y muchos votos para la candidatura, las candidaturas de los otros. Entonces ahí hay una tentación muy fuerte. El Congreso nuestro, el actual, tiene una característica muy cuestionable, porque no fue uno, no fueron dos, no fueron tres. Son varios los personeros del narcotráfico que lograron colocarse en el Congreso. No sé para qué, porque eso no lo protege. El tema no es un tema de manejo local. Por el contrario, cuando un narcotraficante se visibiliza más en la política y pretende buscar posiciones de poder para garantizarse inmunidad, pues eso lo convierte en más débil. En más débil y entonces puede verse expuesto en cualquier momento a lo que ocurrió con Miguel Cruz, que le venían dando seguimiento, se ahorraron el trámite de extraditarlo, de solicitarlo en extradición, porque él viajaba con frecuencia a Estados Unidos, incluso tiene residencia allá, y decidieron esperar con la información, desde luego, secuestrada, manejada, esperar hasta que lo capturaron. Entonces, el principal responsable de que un narcotraficante esté en una boleta es el partido que lo postuló. Desde luego, toda la culpa no está en el partido que lo postula y lo postula conociéndolo. También están los electores. Pero ¿quiénes votan por este tipo de gente? ¿Quiénes votan por este tipo de gente? Un elector que realmente no está en condiciones de elegir, porque es una gente que va a votar porque le han comprado el voto. Le han comprado el voto, le han dado cualquier cosa por el voto. Bueno, señores, da realmente impotencia decirlo, pero una de las cosas con las que aquí se consiguen votos es con droga. Pero no con drogas solamente a través del dinero de la droga, sino repartiendo drogas. Se consigue votos en la República Dominicana. Entonces, ahí está ese desafío. Los electores tienen responsabilidad, pero el tipo de elector que estas personas consiguen es un elector totalmente inconsciente y manipulable, y que va detrás de unos pesitos para cualquier cosa. Se puede decir que el tribunal, que la Junta tiene responsabilidad. Bueno, es relativa, porque nadie que no tenga una condena definitiva se le puede limitar en una candidatura. Está también el tema que hay que tratar de abaratar cada vez más, que es el alto costo de una campaña política. Todo esto complican las cosas de manera que hacen factible la participación de narcotraficantes. Hay quienes están abogando porque eliminemos el voto preferencial, porque sin el voto preferencial los partidos políticos establecen la numeración en la que está colocada cada candidato, y
hay gente que pueden ser escogidos en ese mecanismo por la calidad que tienen, que en un mecanismo de voto preferencial nadie los mira. Nadie los mira porque no están dando romos, no están dando dinero, no están comprando cédula, no están dando comida, no están haciendo una serie de cosas que es necesaria para poder alcanzar el voto. Entonces, ahí hemos tenido esta experiencia, golpea mucho la imagen de la República Dominicana, la golpea, porque también, por otra parte, nos habla de una lucha contra la corrupción que es muy relativa, porque parece ser que la verdadera corrupción, la grande, no la estamos buscando, no la estamos indagando, y se conoce porque otro país interviene en el tema y sí trata de perseguir y de castigar a los narcotraficantes. Vamos a una pausa y al regreso vamos a presentar las 3 preguntas. Conversamos con el dirigente y analista político, ingeniero Héctor Guzmán, justamente sobre este mismo tema de la presencia de los narcos y de sus recursos en la política. Adelante. Señores, ¿cómo evitar que el narco siga penetrando a la política como se ha logrado hacerlo? Fíjense este caso de este diputado. Vamos a ver lo que respondió a nuestro equipo el ingeniero Héctor Guzmán, dirigente del PRD y analista político. ¿Quiénes son los responsables de que personas vinculadas al narcotráfico incursionen en la actividad política, humillando con sus abundantes recursos a sus competidores? ¿Los partidos políticos? ¿La Junta Central Electoral o los electores? Mira, aquí hay una responsabilidad compartida, tanto de los partidos como de la Junta y la propia sociedad. Los partidos, porque los partidos son los que organizan los procesos internos para escoger su candidato y deben depurarlo, inclusive le establecen requisitos para poder inscribir una candidatura en un proceso interno. Pero también son los partidos los que someten la candidatura para su inscripción ante la Junta Central Electoral. Luego que los partidos agotan ese proceso interno de depuración de su candidato y de escogencia de su candidato, proceden a su inscripción. Ahí ellos pueden depurar porque tienen información que le llega de los propios competidores, de los propios militantes del partido y de la comunidad donde aspira a un determinado candidato. De manera que en la práctica, esas comisiones organizadoras, que son las que aprueban las precandidaturas y después proclaman los ganadores, conocen perfectamente más o menos la situación de cada aspirante en cada lugar del territorio nacional. Y en el caso de la Junta, su responsabilidad es porque la Junta tiene la ley de partido y la ley electoral que le faculta a intervenir para llevar controles sobre los topes de gasto que tiene que hacer un aspirante en la competencia interna de los partidos, pero también en elecciones nacionales. Y cuando la Junta aplica los controles que dice la ley de partido y la ley electoral, ahí puede detectar el dinero que utiliza cada uno de esos aspirantes, si es de procedencia ilícita, porque la ley es clara. Está prohibido la utilización de dinero de gente que está en actividades ilegales, ilícitas, en este caso de corrupción, de narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Inclusive se lleva un registro de contribuyentes según la ley, pero además el candidato tiene que presentar un presupuesto de ingreso y gasto. Y con eso la Junta puede establecer controles para saber el origen de ese dinero, el monto que se gasta y en qué se invierte cada uno de ese dinero. De manera que aquí hay una responsabilidad compartida de los partidos en sus procesos internos y de la Junta en el proceso electoral nacional. Y la sociedad, diría yo,
en este caso la sociedad, que también conociendo, y eso se conoce mucho en cada territorio, vota por aspirantes de candidatura que muchas veces la población, el rumor público, indica de que esa persona está dedicada a actividades cuya fortuna o origen de su dinero no es santo, es decir, viene de procedencia cuestionable. ¿Cómo evitar que la actividad política se convierta en refugio de narcotraficantes, puesto que a pesar de que la ley electoral limita el máximo que se puede gastar en su campaña, no hay manera de contabilizar el dinero efectivo que se utiliza para comprar votos? Yo diría que eso se puede evitar comenzando por los partidos. Nosotros hemos vivido la experiencia en el PRD de aspirantes de determinada comunidad que nos han dicho y hemos podido investigar que han estado en actividades ilícitas y cuestionables, y la dirección partidaria y la comisión de organizadores internas, que ahora la ley de partido establece una comisión de elecciones internas ya de manera institucional, cuando se ha tenido la voluntad, se ha decidido no aceptar una candidatura de gente vinculada a actividades dudosas. De manera que internamente los partidos lo pueden hacer y la Junta, de acuerdo a la facultad que le da la ley y al establecimiento ahora, según la ley electoral, de un fiscal electoral, puede intervenir en una campaña y con las informaciones que tiene y las pruebas que documente, puede hacer que ese partido también retire candidatura de aspirantes cuestionables. O sea, es un problema de voluntad política, tanto en los partidos como en la propia Junta Central Electoral. ¿No analizan los narcos la propia historia de su mundo? ¿No fue la competición de una candidatura el principio del fin del reinado de Pablo Escobar Gaviria? Bueno, yo creo que la experiencia de Pablo Escobar le debe servir a mucha gente vinculada a ese bajo mundo y hasta gente que tiene dinero de la corrupción a no incursionar en la política, porque la experiencia de Pablo Escobar realmente, que muchos de sus asesores le decían que se iba a exponer públicamente y eso no le convenía, pero no le hizo caso y por eso fracasó. Pero también aquí en nuestro país nosotros hemos tenido casos de gente aspirando, vinculado a ese negocio y a otras actividades ilícitas que no pueden explicar el origen de su fortuna, que han tenido serios problemas con aspirantes internos de los partidos, que son los primeros que van y lo denuncian ante la propia comisión organizadora de cada partido o lo denuncian ante la Junta Central Electoral. Y eso le crea una situación de ruido, de cuestionamiento a su persona, que realmente lo puede poner en evidencia ante el país y ante los propios organismos de seguridad. Porque aquí nadie puede negar que aquí nos conocemos todos en el país. Algunos de esos aspirantes en procesos anteriores han tenido el cuestionamiento, la elaboración de expedientes de competidores internos en los partidos que lo han hecho retirar candidatura y lo han hecho llevar a situaciones difíciles. Entonces yo creo que algunos de esas personas que se dedican a esa actividad no han asimilado esta experiencia, pero eso es como en todas partes. Hay gente que se atreve y otros que sí aprende la lección, como hay casos de algunos que han venido siendo cuestionados en un partido, lamentablemente se postulan por otro que no tiene muchas restricciones y hasta han ganado candidatura. Pero no hay duda de que han habido casos de aspirantes que quienes más le han cuestionado son los mismos militantes y los mismos competidores del propio partido que van y llevan querella y llevan expedientes ante las comisiones organizadoras internas. Algunos asimilan esa experiencia, otros no la han asimilado y no se llevan de la experiencia que ha pasado, como el caso de Pablo Escobar y otros casos que pudiéramos decir en América Latina y en la propia República Dominicana, que sí se han presentado situaciones de controversias internas por gente que compite con un candidato que no tiene recursos y el otro ha querido avasallarlo. Entonces, cuando le han averiguado de dónde sale el dinero, han tenido que ser descalificados por esa situación. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, el presidente Abinader esta semana pues le pasó la mano a los militares. Fue al Ministerio de las Fuerzas Armadas, se reunió con el Estado Mayor e hizo algunos anuncios. Por ejemplo, dijo que a partir del segundo semestre de este año se va a empezar un incremento paulatino en el salario de los militares. Fue también a llevar unos equipos
Todo esto con la finalidad de subsanar el indiscutible malestar que ha producido el tratamiento que han recibido altos oficiales, incluyendo un mayor general, en el caso Coral, que yo he denominado como Kepis rameado. Hay pues una justificación para pedir un encarcelamiento en una investigación, que la persona supuestamente obstruye la investigación. Perfecto, vamos a apresarlo, vamos a limitarle su libertad, pero en el caso de los militares en conflicto hay una cárcel. Ah, no, eso se ha atacado como un privilegio y estas personas son los únicos que han ido a cárceles comunes, mientras los que están acusados de la muerte de los evangélicos no están en cárceles comunes, sino están en recintos especializados para militares y policías en conflicto. Todo esto ha producido ese malestar que el presidente quiere de un modo u otro disuadir, demostrando que no hay una actitud por parte del gobierno contra los militares, que por el contrario, y que eso es una actuación de un ministerio público con el que él dice que no tiene ninguna suerte de intervención. Buenas noches a todos.